Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión en nuestra segunda temporada, 2019. Para eso le agradecemos a la gente de Hora 60 por brindarnos el apoyo para poder continuar haciendo este programa al que nos dedicamos a hacer análisis, donde nos dedicamos más a las cuestiones de fondo que a la opinión, donde tratamos de hacer un buen uso de la palabra periodismo. Así es, sí, por lo menos hacer un análisis real y distinto de lo que nos podemos llegar a encontrar en la televisión, ¿no? Exactamente, tratar de por lo menos tener el análisis que esté fuera de lo establecido. Así es. Bueno, gracias Gonza igual por hacerme parte. No, todo un gusto, Roma. Tal vez me recuerden en programas como Tarea Fina, como Tomalo con Fernet. O Tarea con Fernet. O Tarea con Fernet, así que... Como este año no va a haber, le vamos a decir a la gente que no va a haber Tomalo con Fernet. Decidimos hacer un mix. Sí, Fernet, Coca y el hielo. Exactamente. Y política. Y política, muy bien. Vamos a continuar con la presentación de los invitados del día de hoy. A mi lado, productor también del programa, Román Milone. Y por este lado, Andrés Berazategui, licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás, Andrés? Bien. Bueno, los felicito por el mix de programas y por una nueva temporada de Tarea Fina con Fernet. Sí, esperemos. Gracias. Veremos qué sale. Sí. No sé si arrancan bien llamándome a mí, pero bueno, espero estar a la altura. Muy bien, vamos a empezar por lo primero, como hacemos siempre en este programa, cortito y al pie. Le decimos poner a esta emisión Estado de Situación 2019. ¿Qué vamos a tratar en el programa de hoy? Un poco de lo general a lo particular, el estado de situación en el que se encuentra la Argentina, haciendo un análisis del mismo. Como bien dijo un muchacho que de esto sabía mucho, la única política que existe es la internacional. Entonces, por eso es que invitamos a un licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Por dónde podemos empezar, Andrés, para hacer un estado de situación? Podría empezar como detonante para poder empezar el tema, algo que pasó hoy. Hoy ocurrió un hecho significativo que seguramente muchos podrán ver en internet, que es el rechazo de Theresa May para el acuerdo que Theresa May, la primer ministro de Gran Bretaña, había arreglado por su lado con la Unión Europea para dar cauce al Brexit. Es decir, a que Gran Bretaña, que era un país que pertenecía a la Unión Europea, se fuera de esta. Cosa que fue decidida en un referéndum. Entre algunos compañeros se ha hablado de que un proyecto como la Unión Europea, tan ambicioso para los estados europeos, pero también para algo que hablamos al comenzar, el proyecto capitalista basado en la economía de finanzas y de servicios, realmente tiene como una especie de segunda locomotora detrás de los Estados Unidos a la Unión Europea. Que un país tan importante, que un estado tan importante como Gran Bretaña se vaya, que nunca perteneció 100% a la Unión Europea, pero se vaya incluso de lo que estaba, es como una especie de golpe bajo al proyecto de la economía y la política capitalista y los valores occidentales que se plasman como proyecto triunfante ante todo el mundo. ¿Cuál es el discurso liberal occidental? La Unión Europea ha demostrado que uno de los lugares más conflictivos, agresivos, violentos y que ha vivido de guerra en guerra. Cuando uno analiza, hay un historiador cuyo nombre no recuerdo, decía que si había que analizar qué era lo que tenían los países de Europa en común, era que siempre habían estado en guerra. No había muchas más cosas en comunes. No obstante, la Unión Europea se suponía que había puesto en práctica o pone en práctica los valores occidentales que tanto predica la Ilustración desde el siglo XVIII en adelante. El comercio, la democracia, el respeto a la libertad individual, realmente han transformado al ámbito más conflictivo, o uno de los ámbitos más conflictivos del mundo, en una zona próspera y pacífica a partir de la Unión, del condicionamiento, exactamente, del condicionamiento y la limitación de las soberanías, en aras de defender algo mucho más importante, que es la libertad individual, los derechos humanos entendidos como los entiende Occidente, con la prosperidad y la posibilidad de movilizar flujos económicos, financieros y humanos más allá de las fronteras. La verdad que este proyecto, que más allá de la mitología propia que han creado los europeos, te dicen, la Unión Europea viene con la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, tiene décadas. En realidad la Comunidad Europea tiene 20 años y como está hoy tiene menos aún.
que Gran Bretaña se vaya es un golpe duro. Sí. Que los partidos y movimientos euroescépticos, como se les suele decir, movimientos políticos que no están muy de acuerdo con este tema de la Unión Europea, estén creciendo, es un golpe duro. Que dos partidos que no eran cercanos se hayan unido y hayan tomado el poder en un país de Europa Occidental, como en Italia, es un golpe duro, porque son euroescépticos también. Porque la visión que hay creciente en Europa es de que una burocracia transnacional a la que reside en Bruselas está decidiendo en aras de una burocracia económico-financiera transnacional más allá del interés de los pueblos. Sí. Esto es lo que hay de fondo en el ascenso, no es un ascenso de la derecha que viene a voltear como el nazismo y como el fascismo a los liberales del poder. Es un verdadero auge, una verdadera protesta generalizada de los trabajadores crecientemente precarizados que hay en Europa contra lo que se considera que es una burocracia que está decidiendo en beneficio propio en contra de los pueblos. El síntoma, o mejor dicho, la demostración más cabal de esta demostración heterodoxa, heterogénea, no demasiado ideologizada, pero realmente popular, masiva, en contra de esta élite, es la manifestación de los chalecos amarillos en Francia. Sí. Los chalecos amarillos han sido, por eso el establishment intelectual francés ha salido, y la burocracia política francesa ha salido a desmerecer terriblemente a los chalecos amarillos, acusándolos o bien de nazis y de extrema derecha, o bien de anarquistas y de radicalizados de izquierda. Exactamente. Lo cual seguramente en ambos casos es cierto, pero ¿por qué hay de todo? Nosotros, que tuvimos el diciembre de 2001, y que sabemos que cuando los radicales querían desmerecer la movilización popular de 2001, acusaban, hay de esto, hay de lo otro, hay de aquello, y seguramente tenían razón en todo lo que decían, pero presente porque era popular. Había de a todo, en el medio, trabajadores comunes y corrientes que eran la mayoría. Este fenómeno de los chalecos amarillos, que recomendaría a quienes están viendo el programa, lo sigan de cerca porque es algo más profundo que el enojo de los franceses. Y para no trasladar, porque seguramente te conozco, sé cuál es la preocupación, siempre tratar de leer la actualidad de acuerdo a nuestro propio interés. No es caer en una especie de eurocentrismo y decir vamos a analizar porque como pasa en Francia Puede es suceder. interesante. No, es interesante porque hay está habiendo ruidos y, como dice la Biblia, guerras y rumores de guerra en las bases que están hablando de una protesta creciente contra los que están realmente mandando la economía y la política en Occidente. Para hacer un paréntesis, me parece que estamos los tres de acuerdo, es un momento de crisis en el que está en crisis la ideología, la crisis del sistema dominante mundial y la crisis de legitimidad en todo el mundo. Por eso vemos en todos los países del mundo bases muy movidas y poniendo en jaque, o por lo menos cuestionando todo lo establecido. Sí, no, y son sectores que están promoviendo ideas o necesidades realmente de lo que le está pasando a su pueblo. Por eso digo, también no es que si vos traes el modelo de chalecos amarillos a la Argentina va a funcionar porque ellos están interpretando otro variado que quiere... No podemos caer en ese análisis. Bueno, pero eso es una tontería. Estamos hablando, la cuestión es tratar de ver qué hay de profundo. Tampoco es, como lo analizaría uno de izquierda, una crisis del sistema capitalista mundial. En realidad el capitalismo, es como dijo un amigo una vez cuando una contestó, dice, mi computadora anda mal, maldito capitalismo, y un amigo en chanza dijo, el capitalismo va como piña, la porquería es tu computadora. El capitalismo funciona bárbaro porque el capitalismo es generador de exclusión. Eso no, la cantidad de excluidos que hay en el mundo, de desfavorecidos, no habla de la falla del capitalismo. El capitalismo es eso. El capitalismo, por fomentar la dinámica de la competitividad, el mérito y la competencia constante, y la innovación, necesariamente a todos los que no se adaptan a esos cambios constantes y a la dinámica de la competitividad, porque no quieren ser empresarios exitosos, sino simplemente quieren ser trabajadores que van a su casa y tienen para descansar y vivir, entonces necesariamente va generando una masa de excluidos de los que no entran en esa dinámica. La mayoría de las personas no está interesado en ser un meritócrata.
exacto. La mayoría está dispuesta a salir, trabajar, tener su dinero y tratar de fomentar sus valores y de fundamentarse en sus círculos íntimos, en sus comunidades éticas, vamos a decirlo, como son su familia, su barrio, sus amistades. Pero claramente el sistema no está El capitalismo demuestra abarcando eso. Y lo que está dejando en evidencia este creciente auge es que esta dinámica política, económica, de falta de valores superiores, de ruptura de toda relación social comunitaria, de fomentar la dinámica competitiva atroz y feroz, no da causa a los verdaderos reclamos del hombre común, que quiere otra cosa, que quiere una cuestión de estabilidad y que además se troca en hechos concretos. Están bajando, los salarios a la baja están siendo terriblemente fomentados por la inmigración constante, por ejemplo, que esto no tiene nada que ver con la inmigración en tanto y en cuanto exista 5 millones de negros en Europa. No tiene que ver con eso, aunque podemos hablar también de la influencia de factores exógenos con el objeto de generar menos pueblos y más masas de consumidores, lo cual también claro. eso pertenece a la dinámica del capitalismo, sino que eso fuerza los sueldos a la baja y da lugar a lo que ahora se ha denominado el precariado. Así como en el siglo XIX existía el proletariado, que era aquel trabajador de fábrica que en condiciones de semi-esclavitud se había ido del ámbito rural al ámbito urbano y trabajaba 12 horas por día a partir de un salario miserable, hoy existe un montón de tipos que no tienen esa misma connotación. Primero porque tiene el origen también de ciudad. Segundo, ese tipo probablemente tenga profesionalmente un título, en Europa casi todos tienen título, y sin embargo no le alcanza para vivir. A diferencia del proletariado, esta persona es urbana, con preparación, pero la dinámica del capitalismo igual lo deja fuera. Esto no es un trabajo proletarizante, sino precario, de ahí viene precariado. ¿Sí? Un tipo que tiene una licenciatura, un doctorado en maguncia y es, como decíamos nosotros, vas a terminar manejando taxis. Bueno, está manejando taxis hoy en Europa o trabaja en una oficina, pero ya no es más mileurista, no cobra 1.000 euros, que es lo que mínimo tiene que tener para vivir. Bueno, este precariado es el hombre que está viendo desmerecer la ruptura de todas sus relaciones sociales, está viendo y no alcanza a comprender efectivamente cuál es la dinámica, porque el trabajador está en otras preocupaciones diarias que ponerse a estudiar cuál es la dinámica del capitalismo y ver cuáles son sus consecuencias humanas y filosóficas. Pero sale a la calle, como por ejemplo con rabia, como pasó con el chalecos amarillos. Ahí no hay una cuestión coyuntural contra Macron por tal o cual medida concreta que fue el detonante, el tema de la nafta, fue el detonante. Hay un cuestionamiento un poco instintivo en algunos casos, un poco más ilustrado en otros, más consciente, si se quiere, para que no se confunda la expresión, en contra de esta burocracia transnacional que en Europa se sintetiza en la burocracia de Bruselas, como gran fomentadora de esta precarización humana y laboral, pero primero humana. Muy bien, entonces vemos que las poblaciones, por ejemplo, de Europa, claramente esto es consecuencia directa de todas las problemáticas que tiene. Falta de vivienda, trabajo precarizado, no trabajo, y el sistema capitalista funciona en todo el mundo. Es algo que por lo menos eso sí se repite, esa dinámica de cada vez más gente quedando afuera y cada vez menos adentro. Las élites cada vez quedan un poquito más al descubierto. Sí. No es el fracaso de una serie de medidas mal No, aplicadas, claro, es el exactamente. cuestionamiento al proyecto occidental que encarna económicamente Estados Unidos y que valorativamente representaba Europa. Este proyecto de dilución de los pueblos, de generar una economía de mercado donde los estados, los pueblos son cosas secundarias, porque somos todos individuos que consumimos y competimos, que Queda- es la perspectiva, queda borrada está la cuestionada. nacionalidad, Está queda cuestionado. borrado todo. Está el proyecto de la ilustración, porque en definitiva esta es la consecuencia del proyecto de la ilustración, lo que vos mencionaste, de la Revolución Francesa, está siendo cuestionado y esta vez por los propios pueblos. Esa es la cuestión de fondo. Eso es muy interesante. Esa es la cuestión de fondo. Y que una Está de el las proyecto- claves para entender. El proyecto occidental, Europa, el mundo se hizo hace 2 siglos, fue realmente, Europa fue el que lo dotó de forma. El régimen internacional y los órdenes internacionales de los últimos 2 siglos fueron formateados por Europa. ¿Sí? Bueno, hoy Occidente, hoy Europa y Estados Unidos está empezando a hacer agua. Lo que
lo que conlleva el cuestionamiento, como una muestra del ejemplo, los chalecos amarillos, pero el ascenso de los gobiernos como el de Italia, el ascenso del euroescepticismo, la reviviscencia de la cultura y de la polémica acerca de qué somos como identidad en Occidente, es un cuestionamiento abierto al proyecto de la Ilustración y a los valores de Occidente que encarnan Estados Unidos y la Unión Europea. Ese es el tema de fondo. ¿El mundo tiene que seguir siendo europeiforme o en realidad el mundo auténticamente plural, donde cada civilización, cada cultura, cada nación se da sus propias instituciones, puede esta vez sí enfrentar la historia ante alguien que le quiere imponer una visión en aras de construir el propio destino? ¿Y por qué crees que los ingleses cuestionaron eso, lo sometieron a un referéndum y optaron por salir de esa visión europeizante o de ese sistema? Vamos a empezar porque Gran Bretaña nunca se terminó de sentir totalmente Europa. Es más, gran parte de la política exterior de Gran Bretaña fue precisamente mantenerse al margen de los conflictos de Europa. Nunca hay que olvidarse de eso. El gran fuerte de Gran Bretaña nunca fue conquistar Europa, o alguna vez conquistó Europa Gran Bretaña. No. El gran fuerte fue el resto del mundo, en aras de que su competidor, Europa, siempre estuviera dividido. Europa, lo que hizo Gran Bretaña es... su asunto. Gran Bretaña es una potencia marítima que tuvo una visión colonialista en el sentido de que va a todos los lugares del mundo y hace puertos, como una potencia marítima. El poder continental europeo nunca fue un objetivo de conquista para los británicos, sino fue una competencia a la que, por ser competencia, tuvo siempre que romper. Pero operó para que nadie crezca más. Por supuesto. La doctrina clásica de Gran Bretaña respecto de lo que es el poder europeo es lograr que en Europa continental nunca dos potencias pudieran hacerle frente. Por eso siempre que creció Francia, apoyó indirectamente a Alemania, siempre que creció Alemania apoyó indirectamente a Francia, cuando se pudieron unir la cuestión era apoyar a los rusos, ¿se entiende? Exacto. Siempre tratar de nunca una potencia dominar el poder continental, y esto es muy importante porque esto de algún modo tiene que ver también con lo que estamos hablando. El proyecto de la Ilustración es un proyecto típicamente nacido de la experiencia anglosajona. Sí. No hay que olvidarse que la Revolución Francesa, todos los que se formaron en la Ilustración francesa, primero consumieron todos los libros de lo que había ocurrido, la experiencia que había ocurrido en el siglo XVII en Inglaterra. Consumieron a Locke, consumieron a Hobbes, consumieron a... ¿sí? Locke. Exactamente, eso fue lo que consumieron. ¿Sí? Y es un proyecto que ya hablaba Carl Schmitt, hay un proyecto civilizacional marítimo, el libre comercio, el libre movimiento, la libre circulación, es una típica mentalidad de hombre del mar. Exacto. El proyecto de una Alemania, por ejemplo, o el proyecto histórico civilizacional que ha tenido Rusia, es un proyecto que está afincado en estirpes que no se mueven, en poder territorial. En territorio. Y de algún modo esa reviviscencia de lo propio, concreto, que es mi lugar, es un enfrentamiento de fondo contra lo nómade, abstracto y transnacional. Recordar una isla. Que de algún modo la burocracia de Bruselas, ¿qué es esto de la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? Bueno, es un poder supranacional más allá de todo arraigo común, basado en la tierra, basado en la comunidad, basado en la propia cultura, basado en el propio arraigo. Otra esto cosa es desarraigado, el mercado capitalista es que por ahí cansó a la población europea esto de organismos supranacionales que ellos ni siquiera eligen en la democracia liberal, que deciden por ellos. O tal vez en Gran Bretaña esté sucediendo que no quieran más la inmigración que está aceptando la Unión Europea. El alcalde de Londres es musulmán. Sí. Estarán deteniendo también esas que caigan las culturas mismo dentro de Gran Bretaña y de repente... Sí, me parece que hay una reacción, aparte de lo que vemos, como una consecuencia directa de la exclusión del capitalismo, es la reacción directa e instintiva de los pueblos. Es que en realidad quien le dice que no primero al Brexit en Gran Bretaña no son los políticos. Al contrario, el establishment mediático británico está totalmente a favor de seguir estando en la Unión Europea, porque en cierto sentido económicamente le da con matices, por eso la integración de Gran Bretaña en la Unión Europea no es 100%. Uh-huh. Siguen teniendo su libra, por ejemplo. Sí, claro. Tienen varias cosas que no tienen la Unión Europea. Es a partir de un rechazo en la votación. Y los británicos
son consecuentes con su liberalismo individualista. Los tipos respetan a rajatabla toda manifestación de la voluntad de los individuos. Entonces hay tres cosas que se respetan mucho en Gran Bretaña, son la prensa, las elecciones y el parlamento. Porque son los lugares donde se expresan... en Gran Bretaña sería rarísimo, por ejemplo, una censura a un libro. Claro. No existe, vos podés decir cualquier barbaridad, sería algo que va en contra de sus usos y sus costumbres. En Gran Bretaña está pésimamente visto, por ejemplo, que un policía te pide un documento. Claro. Está mal, es una vulneración a tu intimidad. Entonces nadie pagaría cultura, porque es por esa cultura arraigada, nadie pagaría el costo político en Gran Bretaña de desoír el resultado del referéndum. Nadie querría ensuciarse y decir, porque sería la muerte política de quien lo hiciera. Entonces, la polémica en Gran Bretaña es si salir duramente de la Unión Europea o salir mediante acuerdos donde de algún modo algunos negocios seguimos teniendo. Lo que presentó Theresa May era un arreglo con la Unión Europea para no salir tan violentamente, y se lo rechazaron. ¿Por qué se lo rechazaron? ¿Porque la élite quiere seguir participando de la Unión Europea o porque en realidad quieren un rompimiento limpio y abierto? Claro, eso es lo que hay que analizar. Exactamente, exactamente. El fondo ya lo saben, le están discutiendo la forma. Ahora, saliendo de Europa, Andrés, ¿alguna otra cosa en el resto del mundo, en otra región que valga la pena tener en cuenta? Bueno, que hay potencias hoy en día que cuestionan abiertamente este orden liberal capitalista occidental. Entonces hay proyectos mundiales en pugna. Hay proyectos, habría que ver cómo definimos exactamente un proyecto mundial. Claro. Porque, por ejemplo... Que se puede malinterpretar. Porque tal vez Rusia cuestiona eso, pero no porque quiera, no porque tenga una especie de proyecto para brindar como alternativa. Claro. Como si lo tuvo la Unión Soviética. Una discusión filosófica, claro. Como si lo tuvo la Unión Soviética. Exacto, sí, sí. Bueno, malo, regular, para mí malísimo. Pero digamos que la Unión Soviética se creía, tenía un poco, porque los rusos tienen un cierto mesianismo interesante para estudiar. El comunismo ruso fue una mezcla de comunismo más mucha cultura rusa. Exacto. Tenían un proyecto alternativo a Occidente. Decían, el nuestro es este. El comunismo en un solo país, o como vos le quieras decir, sí, en realidad era un proyecto distinto y como alternativa. Rusia no tiene una alternativa, no tiene una ideología oficial. Putin, por más buena estadista que sea, y yo creo que lo es, no parece en absoluto interesado en dejar una doctrina, en elaborar un pensamiento y un proyecto alternativo para el mundo como alternativa para el resto de los países que enfrente o que sea alternativa al orden liberal. Nosotros, ustedes saben, acá con algún grupo de amigos, tenemos un grupo que se llama Nomos, dicho sea de paso, sí, a un poco de propaganda en el grupo Nomos. Editamos a varios autores que cuestionan en defensa de la particularidad, esta visión occidental de la política, y hemos editado a un autor ruso, Alexander Dugin, que él pareciera estar interesado en que Rusia tuviera una alternativa. Y entonces él lanza su cuarta teoría política, con la que uno podrá o no estar de acuerdo, pero es su intento de legitimar e ideologizar lo que tendría que ser Rusia en el mundo, porque está convencido de que Rusia tiene un rol que jugar como actor mundial. Exacto. ¿Sí? China, otro actor que cuestiona la supremacía occidental. ¿Tiene otro proyecto para el Gran? No, tampoco, ni le interesa. China lo que quiere es que por su propia dinámica, por su propio gigantismo demográfico y humano, demográfico y económico, interesar al resto a que vivamos dependiendo de sus propios negocios y sus propias necesidades. El cuestionamiento hacia Occidente es que no quiere que le imponga Occidente a sus eventuales socios la dinámica que China le quiere imponer. Una dinámica que pasa no a partir de decir, tengo un modelo de organización humano, económico y civilizacional, sino de decir, vos sos un país pobre, bueno, vos tenés algo que me interesa, te voy a construir escuelas, caminos, puertos, y encima voy a ir a buscar yo las cosas. Para un país de África es muy tentador, porque Estados Unidos, China te viene a buscar algo que no le importa cómo, pero te lo quiere sacar, pero al mismo tiempo te deja con
inversiones concretas que mejoran, por supuesto, solamente en aquel lugar donde le interesa estar a China. No te va a construir una escuela si necesita tu oro de Neuquén, no te va a construir una escuela en Santiago del Estero. Pero sí te va a construir una base militar. Exactamente. Una central hidroeléctrica. Exactamente. Y te va a dejar manos de obra. Es una manera de apelarte al bolsillo y al interés para que los mires con cariño. Como contrapartida de soy su guita, yo además no te impongo condiciones políticas. Mientras vos me des ese suministro que yo quiero, porque yo lo necesito, tengo una dinámica, soy una quinta parte de la humanidad. A mí no me interesa imponer un orden. Y nadie económicamente en la producción puede competir conmigo. No. Pero lógico. Es muy difícil Rompe ser competitivo mercado. contra alguien que tiene costos casi cero en casi Y que todo es lo que una produce. dinámica que se va a dar dentro de no mucho tiempo en Europa, cuando Europa esté dentro de 20 años total y absolutamente integrada a la economía china, Sí. porque yo soy de la idea de que, o mejor dicho, los chinos tienen la idea de que Europa sea un apéndice económico de China, y por eso tiene un proyecto, invito a todos los televidentes que lo busquen, el proyecto de un One Belt and Road, se llama, viene a ser un cinturón y un camino que es la nueva ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, que es integrar a todo Eurasia mediante infraestructura, caminos, trenes, puertos y mucho dinero, a la dinámica productiva de China. Exactamente. Y están poniendo un dinero que es, además de exorbitante, útil, porque no es simplemente Sí. como yo decía, no es simplemente que te compran algo y te lo llevan. En el camino te construyeron un montón de cosas que son útiles. Exactamente, para los que pensaban incluso que era un mito el camino de la seda, existió y aparte lo quieren hacer de nuevo. Lo quieren existe hacer todavía. por partida Y doble. existe todavía. Todavía existe. Por eso es un One Belt and Road, por eso es un camino y un cinturón, porque el camino es por el medio, digamos, del continente eurasiático, que vendría a ser un paralelo a la ruta de la seda. Pero el cordón es el que va por mar. Por eso están construyendo una armada muy poderosa. Exacto. Y están construyendo puertos. Sí. En África y en la costa del Índico. ¿Se entiende? Por eso es One Belt, One Road. Un camino y un cordón. Muy bien, y Vendría a ser. este tema que tocamos también es para cuando pasemos al tema nacional, es el tema del trabajo, se me ocurre. ¿Cómo va a ser en el futuro la cuestión trabajo, la cuestión estabilidad laboral, la cuestión sindicatos para países como la Argentina, cuando se viene un mundo que va a plantear esas reglas de juego? Y bueno, es complicado, ¿no? Ahora tenemos, Todo un desafío. por ejemplo, y porque hay que ver que la dinámica, una de las dinámicas de competitividad del capitalismo implica maximizar beneficios principalmente a partir de el ahorro en todo lo que sea, por ejemplo, todo lo que es gastos. Uno de esos gastos principales es la logística. Claro. Hoy están haciendo como manera de movilizar personas y bienes las empresas vía aplicaciones de los celulares, ¿no? Tenemos que vos te querés movilizar a un lugar y en vez de tomarte un taxi te tomás una, no lo voy a decir, una empresa que vos bajás con un tipo que necesita laburar y bueno, en ciertas condiciones cuestionables, pero bueno, te sirve a vos. Hoy en día, claro, lo que hoy por eso es un muy buen tema a discutir, tal vez en otro programa, Roma, hacerlo específicamente, lo que se conoce como precarización, trabajo de plataformas. Claro, discusiones que las está teniendo que dar hoy el movimiento obrero en Argentina porque está avanzando demasiado rápido. Bueno, el ejemplo más práctico y más que todavía, que habla que deja más a la clara el tema de la precarización, es el paradigma de la economía colaborativa. Exactamente. Que es, hay unas plataformas que ustedes ven, ustedes tienen ganas de morfarse una hamburguesa y se piden mediante una aplicación. Y elimina la figura del patrón, porque vos te quedas sin trabajo cuando te bloquean de la aplicación. Exacto. Vos no trabajás más en esas empresas de delivery, en esas empresas de tráfico de personas, de que llevan personas en vehículos. De la manera que vos te enterás de que te quedaste sin trabajo es porque te sacaron el usuario en donde vos... Claro, lo que eso demuestra en realidad... Que la semana pasada le pasó a 700 chicos en un día. ¿Con quién negociás?
Eso Claro, define. no, el problema es que, claro, no hay posibilidad de negociación porque no te reconocen la relación de dependencia. Exacto. Una aplicación, el que desarrolla la plataforma virtual, lo que dice es, él no es trabajador de esta empresa. Por eso es economía empresa, colaborativa. claro. Estamos colaborando para ofrecer un servicio. Yo pongo la plataforma virtual porque mi empresa es desarrolladora de plataformas virtuales y lo que hago es poner en contacto a dos personas. Una persona que necesita un bien o un trámite o un servicio y otro que se ofrece para realizarlo. Ergo, yo soy independiente del mismo modo que el que se ofrece para realizar esa tarea utiliza mi servicio, pero realiza él la tarea. No Esto sos por un eso... ahora sos un emprendedor. Claro. Es verdad. Ahora entonces sos tu propio jefe porque elegís tus horarios, por ejemplo. Pero lo que no dice, esto digo, trasladándolo al hecho concreto de los que piden comida, por ejemplo, a partir de estas plataformas estamos hablando, ¿no? Te dicen, bueno, no hay relación de dependencia, por lo tanto, no hay despido, no hay reconocimiento de cargas sociales, no hay indemnización, no hay vacaciones. Obra Pero ¿cuál es el social. tema? La verdad es que el tipo está vigilado por GPS. Si se niega a realizar el trabajo, tiene un llamado de la empresa en cuestión para que lo vaya a realizar. No, ¿cómo no era? Si yo soy mi propio jefe, no quiero ir, no voy. Y segundo, existe, y esto es lo más importante, existe una doble capacidad punitiva de la empresa esta para con el trabajador que no realiza la tarea o que la realizó mal. Lo pueden, O no la le realizó bajan a la tiempo. calificación Sí. y eventualmente lo bloquean, lo cual equivale a un despido. Y Exactamente. esto siendo que es un trabajo que ya está regulado. Es un capítulo de Black Este es el Mirror. tema. No sé si ¿no vieron un capítulo de Black Mirror donde las personas van teniendo estatus, trabajo y acceden a determinadas cosas según la cantidad de me gusta que le dan en la vida. Un like. Sí, también una pregunta filosófica para esto es cómo llegamos a necesitar Pero llamar a alguien por teléfono la pregunta es... para la hamburguesería que está justo abajo de nuestra casa. Es Gonza, rarísimo. La pregunta es, desde la visión que nosotros tenemos sobre el trabajo argentino, de la doctrina, de donde más o menos salimos, es, ¿esta batalla está perdida o la tendríamos que haber dado hace 5 años atrás? Para que porque esto no es un modelo de trabajo para el argentino. No estamos, nadie está de para acuerdo nada, en esto. para nada, porque- Pero esta discusión y esta batalla, porque claramente de acá en adelante va a ser los paradigmas del movimiento obrero argentino. Esta batalla, son discusiones ¿la que perdimos se- o la teníamos que haber dado No, hace... sí. Me Es una pasa que pelea son que muy merece nuevas dar. también. Yo creo que hay que tener Pero el están desafío pensadas del desde hace trabajo, bastante. el desafío del movimiento obrero en todos los lugares del mundo, pero particularmente en Argentina, donde los sindicatos, a pesar de todo, siguen siendo muy fuertes, es no negar la realidad, sino tratar de adaptar los medios de lucha. Porque ¿qué vas a hacer? Vos no vas a poder terminar con los celulares. No vas a poder terminar No. con la tecnología, no vas a poder terminar con internet, no vas a poder... hay trabajos que van a desaparecer. Eso. ¿Qué sé yo? Hace 100 siglos atrás existían las personas que prendían la luz en la calle. Y era un trabajo y había muchísimo, porque no puede existir una calle sin luz y estaba lleno de tipos que hacían... Bueno, cuando se inventó la lamparita, por más bueno que fueran los sindicalistas de los que representaban los que prendían las velas en la calle, por eso No, pelear con la calidad no vamos esa, es a pelear. esa es la batalla perdida, esa es la batalla de los carboneros con Margaret Thatcher, iban a perder de una, el neoliberalismo ciudadano. Ahora, nosotros estamos ante esa batalla perdida o todavía estamos a tiempo de dar una pelea para revertir esto. No, la pelea hay que darla porque claramente no está perdida, sobre todo cuando tenemos un modelo sindical como el que tenemos. Ahora sí hay que dar las discusiones como se merecen darlas, no darlas tarde. Y creo que tiene que ver tiene mucho que ver también que cada gremio es una realidad distinta. Obviamente hay casos en las batallas están perdidas. Por ejemplo, yo puse un caso extremo, Sí, sí, pero sí. el tipo que prendía velas claro. está perdida. Sí. Pero Ahora, son por desafíos ejemplo, que yo te voy a poner un ejemplo concreto de un gremio fuerte. Por ejemplo, el gremio de la UOCRA, el gremio de los trabajadores albañiles. Sí. Vos me decís, no es una batalla perdida porque obviamente necesitas... Pero ¿qué pasa cuando en 50 años las casas se hagan como ya se están haciendo con máquinas 3D? Claro. Que vos Con ponés una materiales. máquina que tiene un brazo y pone los ladrillos y el cemento al mismo tiempo. Donde se necesitaban 10 tipos, hoy se necesitan 2. Exacto. Un tipo que opera con una máquina que opera, el arquitecto o el programador de la Va a televisión. haber que encontrarle soluciones a eso. Van a pasar décadas, pero probablemente, pero no 100 años. No.
Y la Como pasó con estas economías de colaboración o las economías de plataforma. Pero claramente ahí el movimiento obrero no solamente tiene que dar la batalla, la tiene que dar el sector político que respalde al movimiento obrero para que haga la política necesaria que requiere la defensa de los puestos de trabajo. Seguramente, sí. Muy bien, seguramente. ahora que tocamos este tema y nos vamos un poco acercando al plano nacional, plano regional, Hispanoamérica, Latinoamérica, lo que vivimos hace poco tiempo, observar o lo que tuvimos que haber aprendido, bueno, del caso Bolsonaro en Brasil, modelos ya establecidos o asentados como Perú, como Ecuador, como Chile, y el caso últimamente de Venezuela. ¿Qué podemos analizar? Yo creo que en cierto sentido, si tuviéramos que trasladar, obviamente cada región, la realidad no es lineal y las relaciones sociales son espurias como son espurios los seres humanos. La cuestión no es tan, el análisis que hicimos hace un ratito no es que se tenga que bajar linealmente a cada región, pero evidentemente, por ejemplo, cuando uno analiza los gobiernos que hubo durante la década del 2000 y un poco posterior, que podríamos muy genéricamente meterlos como de centro-izquierda, si se quiere, por ahí en algunos casos es medio discutible, pero digamos, si se quiere, con una participación más masiva de los pueblos en la gestión política, como se fuera, dio lugar a un paso a una especie de, también hablando entre comillas, de derechización. Analizando vamos a ver que en realidad lo de izquierda y derecha son términos que ya cada vez, si alguna vez explicaron algo, cada vez explican menos. Caducos. Pero claro, totalmente, pero hoy podemos ver de que una cristalización de un gobierno en América Latina o de dos gobiernos que cuestionan de algún modo esta preeminencia de los Estados Unidos y el modelo occidental, probablemente más centrado en los Estados Unidos, son, por ejemplo, de los que sobreviven, Bolivia con Evo Morales y el gobierno de Venezuela. Por el contrario, a diferencia de esta, que fue la tendencia hace unos años atrás, hoy hay una tendencia distinta con, paradigmáticamente, no digo Perú, Chile y Colombia porque más o menos ya venían con ese alineamiento, pero paradigmáticamente en Argentina con Mauricio Macri, con el actual presidente, y en Brasil con Bolsonaro. Y vuelvo a recalcarlo de que en la realidad no es tan lineal, no obstante ser favorecedores del proyecto encabezado por Estados Unidos para la expansión de los valores occidentales, no dejan de ser bastante diferentes entre sí. Bolsonaro es una especie de derecha liberal, pero conservadora en lo moral, sí, fomentador de la democracia y de no de la democracia, sino del liberalismo democrático, que es otra cosa, y de la economía libre, amparándose en todo lo que defiende Occidente, Estados Unidos, Europa, Israel en Medio Oriente, pero conservador en lo moral. Macri es todo lo que tiene de derecha Bolsonaro, pero también todo lo que tiene de izquierda el progresismo. Exacto. De hecho, fue el que puso en el tapete el tema del aborto, el que lo fomentó, el que se identifica con la agenda en Estados Unidos de Hillary Clinton o de Trudeau en Canadá. Sí. Macri es, yo no soy parcial en esto, pero es casi como que tiene lo peor de la izquierda y de la derecha. Una cosa así. Sí. Es un neoliberalismo no al palo. obstante, es un liberal consecuente. Es un liberal consecuente que admite tanto la agenda de la Organización Mundial de Comercio, del FMI, del Banco Mundial, como la agenda de Soros. Exacto. Adhiere a las dos agendas. Por eso, repito, ellos apuestan en la elección de Estados Unidos, que enfrentó a Hillary Clinton y a Donald Trump, con muy poco tacto, dicho sea de paso, porque uno no tiene que andar apostando a candidatos en una elección, es más cuando sabía que iba a ser muy reñida, apostó tan fuertemente y abiertamente a Hillary Clinton. Exacto. Y le salió mal. ¿Por qué? Porque Trump es un rara avis, es un outsider, que entra a la política desde la empresa, pero tiene una visión económica, no solamente desde los valores como conservador que es, sino también desde lo económico como intervencionista. Sí. Porque está a favor de la libre competencia como empresario que es, pero en tanto y en cuanto le sirve a los Estados Unidos. Hillary Clinton, Obama, Bush, etcétera, etcétera, más allá de que siempre están a favor de las minorías y de las élites de lo que Estados Unidos se denomina el Deep State, el Estado profundo, la burocracia financiera y económica que tienen los riendas del poder en Estados Unidos hace más de 100 años. De algún modo, Trump viene a patear el tablero este.
No es que es un patriota que está a favor de los pueblos del mundo, pero es un aislacionista, lo cual ya es raro, porque habían desaparecido hace más de 100 años en Estados Unidos. Exactamente. Y esto ya es suficiente para que en un lugar donde el poder esté constituido establemente durante tanto tiempo y de modo tan homogéneo, sea un grano en el traste y sea odiado por el establishment norteamericano. No es que lo odian porque grita. No es que lo odian porque pone un muro. No, porque es una piedra en el zapato de su proyecto. Claro, no lo odian por las mismas razones que algunos afines a nosotros les puede caer mal. No es que lo odian porque pone un muro en... No le gusta México. No le gusta es por México. eso. No es por eso, porque el que más construyó un muro con México fue Obama. Así que no es que les molesta eso. O el que más guerras hizo. Exactamente. Lo que le Y molesta se es, supone que era un presidente progresista. es que obligó Claro, a por Nike eso esa- a poner una fábrica en Estados Unidos. Le molesta es que... Le molesta es que dejen de no hacer quiere el fábricas libre en movimiento Tailandia. de personas Es- y de capital que promueve el capitalismo. No Exactamente. quiere porque quiere una política dura, pero a favor de los Estados Unidos y no a favor de la élite global. Eso es lo que le molesta. No quiere porque es un enemigo, no quiere la agenda de Soros, por decirlo de algún Sí, modo. pero lo contenta reconociendo a Jerusalén capital. Lógico, a porque ver, él no deja de ser un empresario y no deja de ser, en cierto sentido, tan influenciado por el neoconservadurismo. Eso que Y- está ligado a la derecha cristiana, Sí. digamos. No obstante, por eso decía, no es que pero las críticas que nosotros, vos y yo le podemos hacer, no son las que le hace el establishment. El establishment no lo critica por favorecer No. a Israel, al contrario. De esa parte se le aplaude. Wall El Street y establishment Hollywood. de Wall Street no le critica el muro con México. ¿Se entiende? Le critica el proteccionismo. Le critica no intervenir más. Hasta hoy no invadió ningún país. Al contrario, está sacando tropas. Exactamente. Eso es lo que le critican. Le critican el retraimiento y la participación y la proactividad de Estados Unidos en los asuntos mundiales. Eso le critican. Está de vuelta dándole territorio a las discusiones. Apareció un vértice nacional. Y el hecho de que ocurra ese cuestionamiento de la supremacía norteamericana como garante de este orden occidental, ocurra en los propios Estados Unidos, es probablemente la patada más sustancial a ese proyecto que hablamos de la democracia, del liberalismo occidental. Mucho más que el Brexit, mucho más que los chalecos amarillos, porque está ocurriendo la catástrofe, llegó un tipo en el corazón del sistema, en el garante de este sistema, que es Estados Unidos. Estados Unidos es el garante de todo este proyecto, merced a su economía y a sus Fuerzas Armadas, por supuesto. Pero ¿cómo se traslada esto a la región? Cuando Bolsonaro dice, bueno, yo quiero seguir este proyecto. Cuando Macri dice, yo quiero seguir este proyecto. Ayer le rechazaron 2 licitaciones a China para la construcción de usinas termoeléctricas, y ese es el costo, cuando estaba cerrado que iban a hacer los chinos, y ese es el costo del apoyo de Donald Trump al FMI para que nos diera plata. Esas cosas se pagan. Sí. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿quién es el que cuestiona esto en Latinoamérica? Bueno, Bolivia, Venezuela, y ambos sufren, particularmente en el caso de Venezuela, porque Bolivia ya es un poder constituido, está haciendo crecer mal que mal la economía, la hace crecer. Venezuela, gracias a gravísimos errores constantes también del gobierno de Nicolás Maduro, de la baja del petróleo, de no haber potenciado el espacio venezolano y haber construido un auténtico poder nacional, se encuentra en una situación francamente muy desfavorable como para poder ser un actor de peso que pueda cuestionar a los Estados Unidos. Sí, está cuando no tiene ni bastante siquiera, frágil, sí. cuando está muy dividida la población, ¿no? Eso es real. Deberíamos aprender de esa experiencia. Y deberíamos aprender También esa deberíamos experiencia. aprender de la experiencia de Brasil, que fue mucho menos intensa, pero por lo menos en cuestiones de campaña electoral, en cuestiones más de cercanas al tiempo, analizar los errores que tuvo el PT, por ejemplo. Claro. De no levantar esas banderas nacionales. Por ahí hizo algo bien en su discurso, como lo hizo bien Mauricio Macri en el 2015, de apelar a ciertos sentimientos, a ciertos argumentos, a ciertos errores. Sí, básicamente para Y hacerlo desde el campo nacional, no importa si brasilero o Sí. argentino, seguir pisando el acelerador en los errores.
Y claro, porque si estamos más preocupados Porque claramente fue la mayoría lo que lo votó a este si señor. la oposición a Macri está más preocupada en escribir con X y decir todes que en tratar de hacer alianza con los sindicatos porque los gremios se están quedando sin trabajadores, y tenemos más Macri, vamos a tener más Durán Barba, vamos a tener más Macri, o sea, si la oposición es Gabriela Cerruti, preocupadísima por el pañuelo verde y por decir todes, y estamos muy complicados, porque eso se granjea, lo que no entiende el progresismo argentino, que eso no es de interés de la mayoría de los argentinos. Exactamente. Podrá ser de interés de la minoría de clase media, pequeño burguesa, principalmente con centros urbanos y específicamente porteños. Esas minorías intensas. Exactamente, pero no del país. Eso explica, en cierto sentido, que gran parte ya que lo vas a hacer, me parece muy correctamente, un paralelismo con lo que ocurre en Brasil, Exacto. gran parte de una persona que realmente no tenía nada de carisma, no tiene nada de apoyación popular, de apoyo realmente popular como Jair Bolsonaro, no obstante haya ganado al poder totalmente legítimamente. ¿Por qué? Y porque vino a traer un discurso contra el hartazgo de gran parte de la población que está cansado con el tema de la política de minorías. Del progresismo, lo que nosotros del progresismo bobo, porque no nos la vamos a agarrar con los compañeros que piensan diferente, ese progresismo ultranza y una muy buena estrategia de Bolsonaro de buscar alianzas con lo militar, con la burguesía. Aparte la gente fue criada durante décadas la iglesia evangélica, el gran paradigma popular era la democracia porque era la voluntad de las mayorías. Claro. Y el progresismo tiene y propone en agenda a las minorías. Entonces es totalmente contradictorio con lo que, para bien o para mal, incluso fue absorbido por la propia población durante décadas. Si es tan importante la voluntad de las mayorías, ¿por qué ahora resulta que son prioritarios los colectivos de minorías? ¿Por qué el colectivo lésbico gay es más importante que la desocupación que afecta a todo, que es estructural? ¿Por qué es más importante los chicos de 15, las chicas, la revolución de las hijas con el pañuelo verde, cuando la inflación galopante hace que tu sueldo no llegue a fin de mes? Bueno, si seguimos con el discurso de minorías, se corre el riesgo de perder a las mayorías. Entonces después no puede asombrar el triunfo de Macri o el de Bolsonaro. Claro, exactamente. Claramente vemos ahí una ecuación muy parecida. Como vos decís, no hay nada lineal, pero lo tenés a Brasil básicamente contándote, es muy probable que pase esto porque lo estamos viviendo y parece que no aprendemos la lección. Y nosotros que lo vemos este panorama y detectamos estas cosas, ¿por qué los dirigentes, que se supone que están un escalón por encima de nosotros en un análisis político o en una visión política, deciden subirse a ese ring y pelear la minoría? Y los dirigentes mismos decir, bueno, muchachos, lo podemos ir mechando si ganamos la presidencia, podemos, no sé, no perder las elecciones. Pero hay otras prioridades más estratégicas. Me parece que si todavía tenemos un país que le falta cloaca, que no tiene gas natural, que el agua potable... Dos dígitos de desempleo. Porque creo que porque hoy en día los políticos, al no tener la dirigencia política, la dirigencia política, al no tener legitimidad de origen, sea por falta de carisma, sea por falta de historia o lo que fuera, están siempre a la búsqueda del electorado en términos mediáticos. Y la influencia mediática vía dólares o por discursos instalados en los ámbitos culturales para imponer esta agenda es muy fuerte. Soros, por ejemplo, por decir un paradigma, Jorge. Claro, te banca a cantidad de periodistas, de organizaciones y de movidas culturales que condicionan los discursos, lo que se denominaba los centros de producción de sentido. Se bancan becas, cátedras, profesores, intelectuales, editoriales y programas que bajan este discurso. El problema, ¿cuál es? Cuando vos salís a la calle. Claro. El gran problema de estas sorpresas es que un político que trabaja en el Senado le viene un periodista que le defiende esta agenda de minorías. Y agarra y habla a otro periodista que defiende la agenda de minorías. Prende la televisión y está esa agenda de minorías. Pero cuando va a la calle hay una ruptura. Y eso es lo que explica cierto rechazo. Los primeros que quedaron asombrados
con el resultado fue kilómetros de tinta corrieron con esto. Con el Brexit, fueron el establishment británico que dijo, tanto los que estaban a favor como en contra, sabían que iba a votarse, el referéndum iba a dar que la Gran Bretaña siguiera estando dentro de la Unión Europea. Y resulta que no fue así. ¿Pero por qué pasó esto? Porque los políticos, totalmente en su castillo de escuelas de opinión y de producción de sentido, todos se minaban a la cara y todos estaban de acuerdo con la Unión Europea. El problema fue los que trabajan, se levantan todos los días a la mañana, viven y consumen todos esos medios, sí, pero no dejan de tener su propia vida, no están condicionados tanto, no tienen tanto condicionado ese sentido común por esa presión mediática, financiera, cultural y política. Viven una vida real. Viven una vida real. Salí, pero yo como ejercicio para muchos militantes de fin de semana, que se tomen trabajo también de militar en la semana hablando con la señora en la cola del supermercado, y se van a dar cuenta de que no está preocupado por la polémica del aborto, de si el aborto sí o el aborto no. Está preocupado porque no le alcanza la guita a fin de mes. Está preocupado porque los aumentos de la inflación son terribles. No están preocupados por saber si es importantísimo escribir. Con arroba. Claro, yo la llevé a mi vieja al hospital Posada. Yo como buen clase baja, yo la llevé a mi vieja al hospital del Estado. La llevé para que se hiciera revisar, se hacer quemar unas verrugas. Y mi vieja se paró delante de a mí me causó gracia, pero claro, hay un trasfondo de eso. Mi mamá es una mujer mayor, tiene 76 años. Y se paró a un cartel que decía, en memoria de los detenidos desaparecidos, pero decía detenidos desaparecidos, porque estaba con X. Y mi vieja lo leyó, pero claro, se paró, claro, leyó, estaba mal escrito, entendía, claro, no entendía qué decía, y lo leyó, dijo detenidos desaparecidos. Claro. Y banaliza una cosa, hasta banaliza una cosa grave, pero mi mamá, mujer mayor, claro, no está interesada en esa X. Está preocupada porque después en el hospital el turno se lo dieron 2 meses después. Ese es el choque catastrófico entre ocupar un espacio para escribir con X o hacer un mejor lugar para que se atienda al pueblo. O una discusión seria, sanitaria, como es la del aborto, y no podemos sostener gasas. Claro. Es para eso, pero volviendo a lo que vos acabás de decir. También esos métodos, usamos los mismos métodos de gente como Durán Barba para hacer campaña, porque eso mismo que vos mencionás de detenidos, uno lo vio en la última campaña electoral, jubilatex, encima 2 veces, claro, del frente electoral más grande del campo nacional y popular. Decime, Roma. Estamos bien ahí por ese tema, porque hay cuestiones que por ahí la gente está muy susceptible. Entonces metemos estos temas y por ahí se enojan, pero lo que importa de esto es que la dirigencia política se tiene que enfocar mucho más en la realidad. Que la discusión después, si quieren, la damos nosotros abajo, pero ellos tienen que interpelar un poco lo que decías vos, salir un poquito más a la calle a ver la realidad y tratar de estar a la altura de ser un dirigente político en este momento. Dirigir gente. Sí, y sí. No cumple con el requisito básico. Y mira, yo tengo esta semana, tengo Terminar 2 amigos que se quedaron sin trabajo. Y esto ya es repetido. O sea, si a mí, yo cuando pongo la televisión y el discurso pasa por este tema de la X, o de ver si la polémica es porque una chica le dieron en La Plata un programa llamado Todes. A mí explícame cómo mi amigo va a recuperar ese trabajo. A mí explícame cómo puedo hacer para que no se me recupere. Obviamente después hay cosas más importantes todavía. Sí. Por supuesto que hay cosas más importantes, pero tal vez no son tan inmediatas como la restauración de los lazos comunitarios que se están destruyendo, la reviviscencia. En algún momento vamos a tener que hablar de un proyecto nacional y de si vamos a hacer de Argentina, vamos a creer que Argentina es un lugar que está aislado en el mundo y no necesita un proyecto productivo que potencie el espacio y tenga una defensa nacional y se proponga cosas de políticas de Estado importantes. Después avanzamos en eso. Pero hoy los políticos tienen que ir a cuestiones más concretas que, repito, no tienen que ver. Hay que abandonar el tema de agenda de minorías, que es muy fuerte en los centros de producción de sentido, y eso creo que contesta lo que te digo a vos, y empezar un poco más a hablar a la mayoría, a no tener miedo de que hay que hablar a la mayoría, porque
porque todos somos la mayoría. Sí, pueblo es todo. Inclusive los que pertenecen a las minorías. ¿Y vos qué visión tenés más o menos de cuáles serían esos proyectos que logran un poco la unidad de todos los argentinos? ¿En qué nos tendríamos que basar para dejar de lado las cuestiones de las minorías y sí las de las mayorías? Para vos, ¿cuáles serían los primeros? Cuando esa sí. pseudodirigencia, plutocracia, habla de unidad, ¿qué podríamos hacerlo para que realmente eso suceda? Yo creo que es inapelable el tema económico que inmediato que está haciendo. Yo soy un tipo que no suele hacer análisis por mi formación, no suelo abordar el tema económico, pero teniendo en cuenta la catástrofe que está haciendo el actual gobierno, no se puede esquivar más el tema de hablar. A mí me preocupa que escucho a los candidatos y no me dicen qué es lo que va a pasar con el tema subsidios. Si vos querés ganar unas elecciones, una de las primeras preguntas que yo te voy a hacer es si realmente el boleto me va a seguir saliendo 20 mangos como hasta ahora, o van a subsidiar los productos de impuestos que pago para que yo pueda tener más guita para consumir y mover el mercado. Yo quiero saber si realmente va a haber inversión y va a haber producción para que haya más trabajo y que se va a solucionar la falsa dialéctica de que si se invierte gasto público y es para potenciar planes sociales, lo cual es una falsa dialéctica, porque generar trabajo saca a la gente misma de los planes sociales precisamente porque está trabajando. Después habría que ver hasta dónde realmente esto en la dinámica capitalista es posible. Yo creo que en realidad, en mi opinión personal, creo que si la economía capitalista se pronuncia como de hecho ocurre, necesariamente, como dijimos al comienzo, deja una masa de desocupados, una masa de excluidos que están contemplados a nivel estructural y por ende los estados tienen como función mantener e incentivar la dinámica competitiva de los agentes económicos y teniendo en cuenta de que necesariamente estos generan excluidos gran parte del presupuesto a gasto social para mantener la paz social y evitar la conflictividad, porque no se pueden hacer negocios en una sociedad conflictiva, inestable y caótica. Eso es elemental. Exactamente, en un desorden no se puede. Lo que los liberales siempre propongan, estabilidad de los mercados, previsibilidad y seguridad jurídica, no se puede dar donde constantemente hay revoluciones. Exactamente. Entonces, justamente, gran parte del presupuesto del Estado es para mantener la paz social. La pregunta que se deberían hacer los militantes, los compañeros que están en las organizaciones sociales, ¿pretenden ser los garantes y los custodios de la paz social del sistema capitalista o piensan ser instrumentos de cambio político? Esa es una pregunta que yo dejo picando. Exactamente. Me parece que es una pregunta muy importante, porque si son actores que se quieren sumar a, como se promovió, a ser un actor que se sume a los reclamos de la CGT, también van a tener que, si llega algún gobierno, signo positivo para nosotros. Si en un próximo gobierno van a tener que preguntarse cuál es el rol en un gobierno nacional, popular y productivo, el rol que van a tener. Exactamente. ¿Van a estar contentos con que haya siempre una masa de 15% de desocupados? ¿O van a trabajar para un modelo productivo de pleno empleo con una Argentina como la soñamos alguna vez de Argentina potencia, donde las organizaciones sociales no existan, no por malas, sino porque todos tenemos trabajo? Eso es creo que un debate se va a tener que dar en algún momento. Y volviendo al tema de la unidad, claramente hay que tener unidad programática, unidad de concepción. Las concepciones tienen que ser claras. Producción, trabajo, y tres banderas, realmente como la que tiene el peronismo, la unidad regional. Que sea efectiva la separación de la política de la economía. O sea, porque durante 12 años nos empezamos a decir entre nosotros que por fin había un gobierno que separaba lo político de la política económica. La verdad que cada vez que escucho hablar a los dirigentes opositores a este gobierno, dicen, pero antes podíamos ir de vacaciones, antes podíamos comprar el aire acondicionado, antes podíamos gastar y gastar y gastar. Sí, no lleguemos a octubre con una falsa dicotomía. No, o sea, volver para consumir, no, hermano. Exactamente. No, es un modelo productivo argentino que nos dé trabajo, dignidad, pleno empleo, y ahí podemos realmente realizar y poder volver a restaurar los lazos sociales que están cada vez más destruidos. Muy bien. Para ir cerrando, se pasó muy rápido a la hora. Así es, sí. Muy rápido. No sabía que pasaba muy rápido a la hora acá en Tarea Fina. Sí, es complicado.
Muy bien, muchas gracias, Roma. Bueno, gracias a vos, Gonza. Vas a Gracias hacer- a Marquito y a Mariano que nos dan el espacio. Y a acá. Guido, que vino Y a hoy. Guido también le mandamos un saludo. Y a mi Andrés. mamá que cumple No, años, gracias a vos. Y a tu vieja. Mi mamá cumpleaños y Mariano Y también. Mariano cumple. Reino Buch también. Muchas gracias, te vamos a estar Gracias, molestando Andrés. más seguido, Andrés. Ningún problema, un gusto. Un saludo a mis compañeros de Nomos. Un agradecimiento a la gente de Hora 60 y sobre todo a ustedes, por supuesto, por haberme invitado. Muchas gracias. Muy bien, gente. Nos vemos la semana que viene. Que la realidad... Recuerden que la realidad supera la idea. Así que nos vemos el martes a las 20. Ya saben cómo seguirnos en las redes sociales. En todas las redes sociales, Tarea Fina TV. Instagram, Un abrazo. Twitter, Facebook y Y todo. todes. Muy bien. Todo. Muchas gracias, gente. Hasta luego.